En este ejemplo, queremos determinar la ecuación del gráfico utilizando la función sino. Pero antes de hacer eso, revisemos algunos de los componentes de la función sine básica. Así que nos centraremos en el gráfico de aquí a aquí. ¿Cuál es un período de la función sine básica? El período es de 0 a 2π. La función comienza en la línea media, hace máximo, hasta la línea media. Abajo al mínimo y regrese a la línea media. El máximo es +1 y el mínimo es -1. Utilizamos estas características para ayudarnos a determinar la transformación. Eso ocurre en el gráfico que se da. Así que lo primero que debemos hacer es mirar el gráfico, y destacar un período del gráfico para poder enfocarme en eso para hacer la ecuación. Y dependiendo de qué piezas destacamos, afectará a la ecuación con la que vamos. Vamos adelante y enfoquemos en este gráfico a partir de x igual 0. Y avisar cómo comienza en -1, disminuye, aumenta al máximo y luego disminuye de vuelta a la línea media, así que vamos a centrarnos en este gráfico de 0 a 6. Así que, inmediatamente si en el intervalo de 0 a 6, esta función completa un ciclo y luego comienza a repetirse, que nos dice que el período será igual a 6 unidades. Recuerde, b es el valor que afecta el período. Y la fórmula para el período es 2π dividido por b, así que 2π dividido por b debe ser igual a 6 hexanewtones este caso. Así que si ponemos esto sobre 1 y cruzamos multiplícamente, vamos a tener 6b es igual a 2π. Dividemos ambos lados por 6. Tenemos b igual π/3. Ahora, vamos a nuestro gráfico y determine la línea media. La línea media va a estar en i igual -1. Podrías pensarlo como la línea horizontal que divide la onda en la mitad. Ahora, porque la línea media está en i igual -1, que nos dice que nuestro gráfico ha sido desplazado una unidad. Y el cambio vertical está controlado por el valor de c, así, porque cambió una unidad, c debe ser igual a -1. Por lo tanto, sabemos que b igual π/3 y c igual -1. Ahora, hablemos de la amplitud. La amplitud se afecta por el valor de a, y la amplitud es una distancia de la línea media a un máximo o la distancia de la línea media a un mínimo. Tenga en cuenta que de -1 a 2, que serían 3 unidades, esa distancia aquí, así como la distancia desde la línea media hasta el mínimo. Nuestra amplitud es igual a 3, pero hay una cosa más para notificar sobre este gráfico. Aviso como la función sine básica comienza en la línea media, luego va arriba, abajo, abajo, arriba, donde esta función comienza en la línea media y baja, arriba, arriba, abajo. Así que se ha reflejado a través de la línea media, que nos dice que aunque la amplitud es 3, a será igual a -3. Recuerde, si a es menos de 0, es una reflexión a través de la línea media. Lo último para pensar es de, ¿qué afecta el cambio de fase o un cambio izquierdo o derecho? Pero desde que estamos usando la función sine, y en 0 está comenzando en la línea media, que es lo mismo para la función del sino básico, este gráfico no tiene un cambio de fase. Tenemos toda la información que necesitamos para escribir la ecuación de este gráfico. Solo necesitamos llenar los valores para a, b y c, así que tendremos y igual -3x sino de la cantidad. Recuerde, b fue π/3, tenemos π/3xx, y luego más -1 menos -1. Esta será la ecuación del gráfico dado. Y, otra vez, recuerde, si nos hubiéramos centrado en una pieza diferente del gráfico, afectaría a nuestra ecuación, pero el resultado sería el mismo gráfico. Y te dejaré con un resumen de las notas que utilizamos para determinar los valores de a, b, c y d.